Práctica para hoy, número 19. Soldadura de chapas a solape en cornisa y cornisa techo. Práctica para hoy. La soldadura a solape. Como vemos en el presente gráfico, hay varias posibilidades de este tipo de soldadura. La primera, horizontal en cornisa, posicionando la pieza tal como está en el presente gráfico. Un primer cordón en el ángulo, un segundo cordón al mismo borde de la pieza y un tercer cordón de peinado acabado. En la parte inferior tenemos exactamente igual, pero ya es en posición cornisa-techo, con 3 cordones también, pero el cual tiene una mayor dificultad que en los cordones de arriba, puesto que se realizan en horizontal. Y el único que tiene un pequeño riesgo es el número 2, porque si no le dejamos espacio suficiente, se puede caer o se puede descolgar. En este caso pasa exactamente igual, pero con la salvedad de que el ejercicio se realiza bajo techo, por lo que hay que tener mucho mayor cuidado con otro tipo de problemas, como son las inclusiones de escoria, los surcos, mordeduras, pegaduras, etc. Y sobre todo en estos 2 cordones, los descolgamientos, aparte de que la uniformidad del cordón lógicamente pues no es como en la posición horizontal. Pero existe una tercera variante que es cornisa-techo, en el cual aquí tenemos exactamente igual que en el anterior, pero con una mayor facilidad, puesto que el tercer cordón, como vemos, se agarra a la chapa del techo, por lo que ya no tiene el problema de descolgamiento o de mordedura en la zona esta de arriba, en la zona del borde de la pieza a unir. Luego quiere decir que este es un poquito más fácil. Por orden de dificultad diríamos que el más fácil será el primero, luego le sigue el cornisa-techo y luego también el cornisa-techo en esa posición. La posición de los electrodos en todas es la misma, sentido avance 70-80 grados, y luego el primer cordón se realiza con un ángulo de 45 grados, el segundo con un ángulo de unos 50 grados, puesto que el borde más el primer cordón nos dejan aproximadamente ahí unos 100 grados. Por lo tanto, la bisectriz serán unos 50 grados. Y lo mismo le pasa al tercer cordón, que deberemos hacerlo con unos 50 grados en el ángulo de soldadura. La chapa más el primer cordón o cordón de raíz. Los mismos ángulos tenemos que realizar en estas, vamos a decir, posiciones anteriores. Pero, lógicamente, en posición horizontal es mucho más sencillo. Y el tercer cordón requiere un pequeño balanceo, pero sin problema alguno, puesto que lógicamente tenemos la chapa en toda su longitud. Mientras que el tercer cordón en estos 2 casos requiere una mayor dificultad. Aquí porque está bajo techo y lógicamente puede descolgarse. Y en este otro ya una mayor dificultad, puesto que además de la posición de techo, resulta que tenemos el borde limpio en el cual nos pueden salir mordeduras. La intensidad normal de este ejercicio para el electrodo de 325, que vamos a realizar toda la serie de cordones, aproximadamente viene a ser entre 95 y 105 amperios. Tenemos que jugar siempre, lógicamente, pues con la longitud de arco. La longitud de arco algunas veces convendrá, sobre todo en el último cordón, primero por el calentamiento de la pieza y concentración del calor, pues resulta que tendremos que acercar un poquito más el electrodo para que la resistencia sea menor y por lo tanto tengamos un arco más pequeño.
Entonces, en lugar de andar variando constantemente las intensidades, simplemente manejando una intensidad y, vamos a decir, la longitud del arco y la velocidad y movimientos, pues lógicamente habremos conseguido que la pieza suene sin dificultad. Por otra parte, en el primer cordón, en todas ellas hay que echarle un balanceo de arriba a abajo al electrodo, con el fin de repartir el material entre ambas piezas. En el segundo, en todas ellas, llevamos el electrodo, vamos a decir, dejándolo fundir por los laterales de la pieza, puesto que lógicamente el primer cordón nos dejará un borde limpio suficiente para dejar perfectamente un segundo cordón, en el cual simplemente tendremos que pararnos a recargar los defectos que nos haya dejado el cordón de raíz. En fin, y nada más. Entonces vamos a ver detalladamente más el croquis en este momento para ver realmente, para que tengamos más presente esta práctica. Vemos perfectamente los detalles de los cordones, tanto en la horizontal cornisa como cornisa techo. Y más abajo veremos en cornisa techo la disposición además del electrodo con su ángulo de incidencia. Recordemos que el ángulo de inclinación en el sentido de avance suele ser entre 70 y 80 grados. En el caso bajo techo podemos decir que disminuiríamos ligeramente ese ángulo hasta 80 o 85 grados. Vamos a realizar ahora una soldadura a solape y en posición de cornisa. Para ello hemos tomado, como ven ahí, una chapa de 6 por 80 por 300 y dos chapas de 6 por 30 por 300. Las adosamos una en cada cara para así poder realizar 4 cordones. Este ejercicio tiene, vamos a decir, unas aplicaciones y unas connotaciones, vamos a decir, que son sencillas. Realmente se trata de una soldadura en horizontal sobre plano vertical, lo que denominamos en cornisa. En este caso, el primer cordón lo realizamos con un electrodo de 325, puesto que no tiene que haber penetración. Y llevamos el electrodo a 45 grados en sentido transversal del ángulo formado por las chapas, o mejor dicho, de un lateral con el canto de una chapa. O sea, ahí lo llevaremos a 45 grados y además lo llevamos a 70 o 80 grados en sentido de avance. Ahora hemos visto que al moverse la cámara daba la impresión de que el electrodo lo teníamos inclinado hacia adelante. Realmente eso no lo vamos a ver, puesto que para ver el ejercicio necesitamos que la cámara esté delante de la soldadura. Picamos el electrodo, el cordón, y observamos que sale un cordón de bonito aspecto. Vemos que hay que darle al electrodo un ligero balanceo de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Veis cómo le da ese balanceo el soldador para que se reparta el material entre la chapa vertical y la chapa plana o el canto de la chapa adosada. Llevamos una velocidad uniforme para que lógicamente el cordón salga también uniforme, pero también tenemos que tener en cuenta
de no comernos más que la mitad aproximadamente del canto de la chapa, porque ahí deberemos realizar luego un segundo cordón. Por lo tanto, si no dejamos espacio, nos creará problemas y lógicamente el ejercicio saldrá mal. Bien, estamos viendo perfectamente que nos queda un canto de unos 3 milímetros de la chapa, o sea, la mitad del espesor, que es suficiente para albergar ahí el segundo cordón, puesto que este ejercicio se realiza con 3 cordones. Uno central, que es el de raíz, uno pegando al borde, pero sin que se nos descuelgue, y otro en la parte superior, o sea, al tresbolillo. Limpiamos bien la pieza después de haberla cepillado y iniciamos el segundo cordón. Para el segundo cordón levantamos ligeramente el electrodo unos 5 grados, o sea que en lugar de 45 lo llevaremos ahora a unos 50. En esta posición lo vemos exagerado, parece casi que lo lleva vertical, pero realmente lo lleva a 50 grados, puesto que yo estoy detrás y un poco a la izquierda del soldador, y da esa impresión para que veáis por dónde lo lleva perfectamente el electrodo. Estamos viendo que el electrodo lleva justo el centro por la línea que ha dejado el cordón de raíz. O sea, comiéndonos justamente el borde de la chapa y 1/3 del cordón anterior, o sea, del cordón de raíz. Y teniendo especial cuidado de que no se nos descuelgue el material. Bien, ahí hemos visto cómo había quedado el cordón limpio y seguimos con la misma tónica. Observáis también que aquí no hay balanceo del electrodo en absoluto, sino que lo lleva estático, llevándolo siempre por la línea que nos ha dejado el cordón anterior. Llevamos poco a poco y si hubiera algún defecto en el cordón anterior, recuperaríamos parando más o parando menos con el electrodo. Simplemente operamos de esa manera. Al llegar al final recargamos un poco la punta y picaremos la escoria del cordón. Vemos que arriba nos queda un espacio suficiente y que el cordón realmente no se nos ha descolgado en absoluto. Lo que quiere decir que el proceso que está llevando el soldador es del todo correcto. Ahora ahí tenemos espacio suficiente y bajaremos el electrodo a unos 40 grados, un poquito menos que antes, y le damos balanceo, parándonos siempre un poquito más en la parte de arriba que en la de abajo, para que recargar el material y que no se nos descuelgue. Vemos que está quedando un cordón precioso, de bonito aspecto y perfecto. Trabajamos lógicamente con arco muy corto, y ya digo que la técnica es aquí pararse un poco más en la chapa vertical que en la de abajo, y en la de abajo nos tenemos que comer aproximadamente el 50% del cordón realizado, con lo que al final no veremos más que el cordón número 2 y por supuesto el número 3, que es el último. Balanceamos el electrodo y va a depender de la velocidad que llevemos, lógicamente, pues el espacio que nos quede entre la chapa y el segundo cordón. En este caso nos tenemos que parar un poquito más arriba, precisamente para recargar, porque luego por gravedad caerá el material hacia abajo. Está llevando el balanceo con toda perfección, lo que nos indica que el cordón debe salir bien. Cortamos el arco, limpiamos la escoria y efectivamente vemos que está... Página web del canal de la soldadura eléctrica. Cursos de iniciación y máster en 17 y 31 vídeos, en formato de
640 por 480 píxeles originales. En formato de 960 por 540 píxeles originales, muy apto para la enseñanza de bricolaje y soldadura y calderería. Y en formato de 1280 por 720 píxeles originales, sin anuncios y por muy poquito dinero. Con total garantía, te informamos sin compromiso alguno. Saludos cordiales.